Democratización de los medios. Uno de los grandes temas tiene que ver con la democratización de los medios, la revisión profunda y amplia en este país de las condiciones legales para que se desarrolle la competencia en los medios, para que los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo en libertad, para que los ciudadanos accedan a los servicios de tecnologías que están hoy marcando a las sociedades y a las democracias también. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. 11 TV México del Instituto Politécnico Nacional. 53 años haciendo TV. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Es necesario regular a tales medios a través de una democratización de los mismos. El acceso a la información veraz es un derecho del ciudadano. I always say a media network. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido. CIDE 132 es un grupo conformado por alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Buenos días a todos, un honor estar aquí entre tanto amigos y colegas distinguidos. Claro, la polémica está dada, ¿no? Justo hoy, esta madrugada, leí una especie de va y bien entre el ex editor del New York Times y Greenwald mismo. Claro, dentro de es una plática epistolaria con cierto decoro, pero en donde se explaya cada uno sus diferencias, ¿no?
En el caso de Bill Keller, el editor del New York Times, ex editor, su recelo y cautela y quizás inquietud ante el fenómeno que ostenta Greenwald, que del periodismo activista, ¿no? de estos nuevos individuos un poco que operan fuera del marco tradicional de un medio. En el caso de Greenwald, Assange, basando su potestad en documentación filtrada, por no decir robada, de personeros de tal gobierno, ¿no? Un gobierno u otro gobierno. Y claro, con todo un discurso que tiene que ver con que el mainstream, los medios mainstream, los convencionales han sido como partícipes, si no decir cómplices, de una especie de régimen en que el individuo ha sido enajenado de forma crónica y permanente. Yo en lo personal, aunque tengo mucho tiempo, y es más, o sea, creo que aunque yo he operado dentro del periodismo mainstream convencional, he dedicado toda una carrera en justamente dar voz no solamente a los enajenados o los marginados, sino a la gente inclusive rebelde. Esto es algo distinto. Yo un poco como Keller, me siento con cierto recelo ante la aparición de individuos que por tener documentación tienen poder y aprovechan una coyuntura en donde hay inquietudes por parte del público para abrir un espacio que ostentan que es nuevo, pero que a la misma vez es motivado por una cruzada moral, ética o puede ser ideológica. O sea, yo me incomodo con este argumento cuando los principales activistas de este nuevo fenómeno se encuentran refugiados, uno en una embajada, en un gobierno que es por lo menos controversial en su aplicación del tema de derechos de expresión, libertad de expresión, Ecuador, y en el otro pues viviendo en el santuario de Putin en Rusia, un país que se ha caracterizado en los últimos años no solamente por reprimir a la prensa, sino en matar a periodistas. Y entonces parte del exchange, del intercambio entre Keller y Greenwald justamente era esta afirmación de que repiten los que están a favor de este periodismo de cruzada, en que no importa dónde está Snowden, o sea, eso no importa, y hay que aceptar lo que él dice de que no ha entregado nada a Putin ni antes a China, otro país con ciertas carencias democráticas que digamos. A mí no me consta que Snowden es quien dice que es. O sea, a mi juicio es un tipo que fue espía, ¿sí o no? Fue espía, no es periodista, y ha sido un espía que ha cambiado de bando, o ha escogido un bando propio, apropiándose de documentación que no era la suya. Otro asunto es que si la Agencia de Seguridad Nacional abusa de su potestad o su poder en una forma virtual, pero también lo podemos decir de Google, ¿sí o no? O de Facebook, que penetran en nuestras vidas de una forma y aparentemente benigna y voluntaria, pero con consecuencias que todavía no podemos medir. O sea que es un gran tema, es el tema de nuestros tiempos, en que nosotros estamos quizás todos, y el periodismo está implicado en una redefinición o una puesta al día de nuestra comunidad como individuos, como sociedad, ante, por un lado, nuestras libertades y por otro, nuestra relación con los estados que nos gobiernan o los estados que supuestamente nos representan.
Yo hasta ahora no me siento del todo a gusto con que me lo lleva la discusión un tipo en la embajada ecuatoriana en Londres, otro tipo en el Rusia de Putin y un americano que vive en Río. Y bueno, es decir, todos son como hasta cierto punto exiliados. La clave de su poder es la tenencia de documentos. Y para nada más volver a un poco a la pregunta inicial. Siempre ha habido un periodismo basado en las filtraciones de documentos. Yo en lo personal nunca me he sentido cómodo con esa filtración de documentos, porque en general la filtración viene, o sea, tradicionalmente, claro, nadie te lo filtra sin un interés. Y siempre ha habido una especie de periodismo tipo cortesano, ¿no? O por llamarlos algo, los cortesanos del rey, ¿no? En que les dan las infidencias del palacio para justamente hacer que ciertos murmullos lleguen al pueblo. Básicamente esa es la función de los que filtran documentos. En Estados Unidos, comenzando en los años 60, apareció un nuevo fenómeno en lo que es en realidad un fenómeno también contemporáneo, que es la prensa, ¿no? Que son los famosos whistleblowers, los silbateros, no sé cómo se dice en México, ¿no? Los soplones. Bueno, los soplones tienen una carga distinta, ¿no? Porque también los tiene la mafia y no son precisamente soplones, sino más bien chivatos, ¿no? Más bien son silbateros. En el caso de Estados Unidos se dieron ese nombre porque se supone que eran gente patriotas dentro del sistema, pero que estaban hartos con el abuso. Famosamente había un whistleblower que sopló o divulgó a Woodward y Bernstein las maldades que estaban haciendo los personeros del presidente Nixon en la época que nos llevó a Watergate. Había un sinfín de otros que, por ejemplo, empleados del Pentágono que filtraban a columnistas escogidos abusos de inventario o de presupuesto o de utilización de fondos ¿no? Pero mantenían la reserva de su empleado, de sus jefes de su agencia, ¿no? En un esfuerzo que creo que la historia les ha dado la razón de mantener pulcro hasta cierto punto fiscalizar la administración pública. Le viene bien en todas las sociedades, ¿no? Este caso es un poco distinto porque tenemos que decidir nosotros, los ciudadanos, si lo que dice Greenwald es cierto o si lo que dice, por ejemplo, el actual director de la NSA o la CIA o Hillary Clinton, la probable candidata a la presidencia norteamericana, de que lo que está entregando Snowden afecta de forma dañina a la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, en un mundo en donde hay terrorismo activo que busca cualquier agujero para atacar. Y no estoy hablando de ciberterrorismo necesariamente, sino terrorismo de verdad, con sangre. Y no creo que no hay nadie que lo pueda denegar. Ahora, yo estoy justamente en ese debate. Pueden hacer su lectura de que yo soy escéptico. Yo soy escéptico. Tiendo a creer de que todavía la imparcialidad es importante. Y reconozco y debe haber un debate sobre lo que es la supuesta imparcialidad tradicional, que a veces es solo terminaba por convenir al medio o el medio y su vínculo político de turno, cierto. O si debemos desvestirnos de una vez por todas y decir exactamente cuáles son nuestras opiniones, como ostenta Greenwald. Yo creo que hay todavía, y en esta carta del editor del New York Times, él hace una argumentación, yo creo que interesante, en defensa de la vieja forma. Es decir,
es cierto que hay flaquezas en lo que es la postura supuestamente imparcial, reivindicada por los periodistas de toda la vida. Sabemos todos eso, pero si descartamos de una vez con esa premisa o esa máxima, ese baluarte, ¿no? Si nos desaferramos de eso, ¿qué tenemos? Tenemos obviamente una tendencia hacia más, por lo menos, tabloidismo, amarillismo, y de cruzadistas tenemos muchas. Hemos visto cómo este fenómeno ha ido en aumento, inclusive en Estados Unidos, a la consternación de muchos. El Fox News de derechas, en fin, otros de izquierdas, pero un poco yo creo que llevando todo a un nivel bastante bajo. ¿En dónde van a operar gente que se declaran los guardianes de la libertad, como Greenwald, Snowden y Assange, en esta situación? Ante una corporación Murdoch, ¿acaso van en contra de él con los abusos de la corporación Murdoch, que en aras de sus intereses comerciales también espiaban a mucha gente, desde celebridades a políticos, y fueron amonestados por eso? ¿Acaso necesitamos a 3 tíos que se deciden que son los guardianes para fiscalizar al gobierno de Estados Unidos? ¿O es que ese sistema se renueva cada 4 o 8 años? Sin duda ha habido un cambio entre lo que fue el régimen de Bush y lo que es la administración de Obama. Para algunos no lo suficiente. Para los iraquíes y los afganos yo creo que sí, bastante. En fin, este es un tema que no tiene resolución todavía. Yo tengo la mente abierta y me siento todavía indeciso, pero siento mucho recelo con los que se ostentan tener la razón en su mano, así como me siento con figuras religiosas que ostentan tener más cercanía con Dios que con nadie más. Muy buenos días, muchas gracias al CIDE, gracias a Ricardo, a Jorge Israel, muchas gracias. Gracias, John, Guillermo. A ver, yo te quisiera plantear un asunto, John. Estamos ante el gran asunto de las fuentes, ¿no? Al fin y al cabo, filtraciones no se convierten en fuentes. Hoy, por ejemplo, una revista saca en primera plana una fuente para contar una historia cuando esa fuente está desacreditada, pero se convierte en noticia. Ese es el asunto. Entonces, la pregunta es esto: las fuentes, ¿dónde empieza, dónde termina esa relación? Fuente-filtración, que pueden ser 2 cosas distintas, ¿no? Y otra pregunta ahí para entrar en el diálogo, que tiene mucho que ver con el planteamiento del seminario mismo, ¿no? Que es saber para dónde vamos, ¿no? Bueno, es la misma pregunta que hoy en la mañana nos hacíamos, ¿no? ¿Para dónde vamos? Pero cuando planteo el para dónde vamos, planteo lo siguiente: hoy, a través de las nuevas tecnologías, aparece información que en muchas ocasiones se considera información de primera mano, desde el Twitter o desde el Facebook, desde las diferentes instancias. ¿Hacia dónde vamos? Este periodismo, como lo hemos concebido durante tanto tiempo, ahora tenemos que cambiar. O repito algo de lo que decías en la mañana que me pareció muy importante. En la medida en que algunos países el periodismo está empezando a ver qué haces con él escrito, impreso, hay otros países en que, como en la India, ¿no?, que se está haciendo una fuente central. Y junto con este conjunto de ideas, te planteo también otra cosa. Digamos, ¿se tendrá que seguir especializando tanto quien ejerce el periodismo? ¿O detrás de un iPhone hay a partir de ahora un periodista? ¿No? Bueno, eso es
respondo al último a ver si desenrosco lo demás. Tener un iPhone te da la posibilidad de hablar con cualquiera. Por ejemplo, ahorita yo probablemente voy a desistir del intercambio porque me doy cuenta que el hombre que yo pensé que era un comentarista a propósito de un artículo mío que salió hace una semana, un tono crítico pero con cierta inteligencia, en la cual pues dije, bueno, lo voy a responder. Y ahora me di cuenta por su segunda respuesta que es un troll, ¿no? Sí, claro. Que nada más habita un espacio, es como un troll, literalmente como un cavernícola en la puerta de su cueva y intenta hacerte acercar para jalarte adentro. Básicamente lo que es su función. Entonces yo tengo un problema con la noción de que alguien, por tener uno de estos y pagar a no sé qué servicio de telefonía, Slim en este caso, en el único caso, ¿no? ¿No? Puede ahora hablar con quien sea, porque celebridades tienen una cuenta de Twitter o Facebook, o sea, tú puedes ser un fulano de tal, desquiciado y aparentarte de alguien que tiene derecho qué sé yo, a entrar en comunicación con quien sea. Y es difícil porque siendo las figuras públicas o periodistas que han trabajado para llegar a esa posición no tienen la forma de responder. Y sería como si ahorita alguien aquí se parara y comenzara a gritarme, no, a insultarme, vilipendiarme. Yo esperaría que alguien en traje lo sacara, si no a patadas, al menos de forma rápida del recinto. Pero resulta que en el Twitter sphere no hay nadie que saque a esa gente, están ahí siempre. Entonces imponen sobre los demás. Entonces yo creo que hay un gran riesgo ahorita en que todo vuelve a un nivel muy, muy bajo, en donde es un poco Torre Babel. No veo muy claro todavía el camino en que vamos a seguir, pero tengo muchos recelos por estas nuevas experiencias en que yo me meto a todo para no quedarme fuera, pero no estoy muy a gusto. No estoy muy a gusto y parte de mí teme de que estamos bajando en tono de forma despampanante y con una gran velocidad, debido a esta posibilidad de que todos hablan entre sí, ¿no? Entonces que perdemos calidad, perdemos posibilidad de distinguir entre lo importante y lo frívolo, entre lo que es una trollería y un comentario válido, de buenas intenciones. Yo creo que ante estos fenómenos la prensa escrita está condenada a desaparecer, porque el trance que impone estos aparatos a los seres humanos es tan obvio, esta es una caja de mágica. Uno entra en cualquier subte en Nueva York y 9 en 10 personas están mirando las pantallas. O sea, es el cliché fenómeno de nuestros días. Hace unos meses atrás el New Yorker, que es mi medio y que se distingue por sus caricaturas en las portadas, hizo uno muy cómico, pero también muy coyuntural, en que demostraba una familia aparentemente norteamericana en una playa, obviamente de vacaciones, y como cualquier otra familia, ahí el papá estaba tomando una foto de su mujer y de sus 2 adolescentes, hija e hijo. Todos estaban mirando a través de estos. O sea, en lugar de mirar al paisaje idílico que tenían atrás, tanto el papá, que querían marcar a su familia, como la familia, todos estaban mirando a su cosa, ¿no?, que tenían ahí. Es obvio que eso es un factor que arrasa y que va a ir arrasando y incorporando a los que no tienen acceso a eso.
así como hizo la televisión en su día. Pero ahora lo tenemos portátil. Eso difícilmente competirán los diarios escritos de la forma como han sido presentados hasta ahora, en un mundo de aquí a 20 o 30 años, inclusive menos. Pero tener un iPhone no te hace periodista. Y voy a, nada más, se me ocurre para, digamos, sustentar eso un poquito, de forma anecdótica, y que nos devuelve un poco al tema de la pregunta principal. He visto mucho, hay una nueva generación que sí son periodistas o se creen periodistas, que los distingo de los troles, que son legítimos en sus intenciones y sus motivaciones. Un montón de jóvenes, yo los he ido encontrando por el mundo. Ahora, por ejemplo, que cubría la revolución en Libia, me encontré con la generación, lo que yo llamaría la generación de la Plaza Tahrir, pero podrían ser llamados la generación iPhone, porque son chicos de 24, 25 años, que por X razones a principios del año 2011 se encontraban en el Cairo, gran ciudad, algunos para ver a las pirámides, otros para estudiar árabe, otros para experimentarse como fotógrafos o hacer un año gap entre el colegio y la universidad, y otros para visitar a sus novias, en fin. Y se vieron con que este sistema político de Mubarak se venía abajo y se encontraron que eran testigos directos de una revolución o una aparente revolución. Y lo cubrieron virtualmente, así como cualquiera se siente la compulsión de sacar una foto porque tiene uno de estos en la mano, aunque no lo mira nunca después. Ellos se encontraron ahí en la Plaza Tahrir y durante 17 días vivieron lo que para ellos era una revolución, comparable con la revolución bolchevique o cualquier otra revolución, y hasta sin mucha sangre. Unos cuantos de esos chicos que estuvieron ahí, y es más, de pronto si tú veías CNN de tu casa aquí, a lo mejor veías uno de estos chicos, que tenemos ahora el fulano de tal, un chico pelón de no sé dónde, pero que estaba ahí y había visto tal cosa y lo tenía grabado. CNN y los demás, los tweets de estos chicos de pronto se convertían en fuentes de primera mano, ¿no? Del primer borrador de la historia, porque los grandes grupos mediáticos estaban en los techos de los hoteles y era difícil moverse, en fin, algunos más que otros. Bueno, al caer Mubarak, corrió la bola de que la frontera con Libia estaba abierta y que Gaddafi se sacudía. Entonces muchos se marchaban para allá. Llegué yo en una situación en que Libia todavía estaba de festejo. Los chicos de Benghazi habían levantado en el este y se habían desplazado a los segurosos que habían corrido a la capital. Y ellos andaban por las calles de su ciudad con armas y tirándolos al aire y jeeps confiscados y lo demás. Y se hacían una especie de fiesta de revolución. Y de pronto comenzó la tira-tira. Y yo fui junto con una manada de estos chicos, Tahrir Square, al frente, y a lo que ya se convirtió en una guerra. A través de los años, yo he estado en contacto con estos chicos. Una gran incidencia de muerte, de violación, de ser secuestrado entre ellos, lamentablemente, porque muchos fueron así aprendiendo sobre el camino y no supieron cómo operar en lo que ya no era una revolución kumbaya, sino de muerte. Y después de Libia se fueron atraídos por Siria, en donde murió la revolución árabe, por supuesto, y se ha muerto del todo, ¿no? Algunos han quedado en el ambiente, algunos han logrado corresponsalías de verdad con medios,
han aprendido árabe, en fin, operan como una nueva generación de periodismo, como de todos los tiempos. Y desde un principio yo diría que tuvieron los que fueron al frente, siempre tenían mi respeto por irse al frente. Una cosa es tener un iPhone y quedar en tu casa comentando sobre lo que sea, por más educadito que seas, ¿no? Pero otro es llevar ese iPhone e irte al frente. Yo no tenía ninguna cosa en contra, ni tengo fotógrafos más, porque realmente les desplaza. Un iPhone hoy en día reemplaza a la cámara tradicional y se fregó el modelo económico del fotoperiodismo. Pero eso es algo como el deshielo, o sea, no lo vas a parar. Y los que podemos, intentamos aprender técnicas nuevas y lograr sobrevivir, ¿no? Aferrarnos a algún iceberg, ¿no? En donde somos número uno y esperar no ahogarnos en el mar, ¿no? Pero entonces hay dos cosas. O sea, tú no puedes ser periodista con un iPhone, pero un iPhone te puede ayudar a ser periodista. Y estamos ahí, básicamente, y sin definición todavía. Porque claro, tienes que aprender ética. Una cosa es sobrevivir. Los periodistas siempre han estado muertos de hambre, con algunos va y viene, ¿no? Los que no son muertos de hambre son los comodines en general, o el puñado que ha llegado como los bestsellers, ¿no? Que llegan al cumbre de su carrera y están bien remunerados. Genial. Y los demás que o sea, tienen que fajarse. Y fajarse en el sentido cubano de la palabra, ¿no? O sea, pelear, ¿no? Y si no, hay otra escuela de periodistas, o estirpe más bien, que son los comodines, que realmente al morir su diario fácilmente podría ir a una representación de relaciones públicas de una corporación, porque es lo mismo. Esto de comunicaciones o de un gobierno, que esto no es periodismo tampoco. Y por ahí se confunde y por ahí se ha minado un poco lo que es la percepción del periodismo convencional por una relación tan cómodo quizás con los poderes o bien corporativos o poderes políticos. Ahí comparto ciertas críticas de los renegados, pero hasta ahí, ¿entiendes? O sea, yo hago una distinción entre lo que es un periodista no sé, que vale la pena respetable, a uno que trabaja en la nota roja o los paparazzi, igual estos que no son necesariamente malas personas, ni nada por el estilo, pero que una cosa es relaciones públicas y el otro es periodismo. En fin. Pues naturalmente hemos desembarcado en otro tema muy importante, que es frente a estos desafíos que hemos hablado, es decir, frente a los activistas, frente al periodismo cívico, frente al iPhone y las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que tiene que ofrecer el periodismo convencional como se hace en el New York? Yo diría que todavía tiene que ofrecer las posibilidades narrativas o sea, que una cosa es el periodismo, que es un poco el boletín informativo, que lo puede hacer Twitter, lo puede hacer un bloguero, lo puede hacer un redactor en un diario, lo puede hacer un radio periodista, alguien en la televisión. Es decir, resumir y plasmar y entregar la noticia al público, a su público, sin necesidad necesariamente de mayor arte, ¿no? No quiere decir que todo lo en New Yorker sea arte, ni mucho menos, pero el periodismo narrativo es otra cosa, es como la madre patria de la comunicación. O sea, para mí hay un vínculo directo con lo que es el periodismo narrativo, con las tradiciones orales de los tribus en que los viejos chamanes paraban durante 3 días, y algunos todavía lo hacen, y contaban la historia oral, los mitos de creación a los demás, a los jóvenes del nuevo día,
o de la nueva generación durante 3 días y 3 noches, ¿no? Es como contar un cuento. Y claro, es la madre patria de la comunicación en el sentido de que la historia esta, bien contada, tiene una función. La función es establecer una pauta, captar una realidad supuesta, en el mejor de los casos, con imparcialidad o una intención al menos honesta, simplemente de recoger, plasmar y compartir una historia verdadera sobre nuestra realidad con los demás. O sea, en su esencia, la ostentación no es más que eso, que es lo mismo que hacían los... explicar el mundo a los demás. Quizás o una partecita, una parcela de esa cosa compleja que es el universo, ¿no? Quizás no estamos intentando ser los chamanes y explicarlo todo, pero estamos intentando, y sobre todo en un continuismo a través de nuestras vidas, contar los aspectos de la vida o el mundo que nos interesa a cada uno y que nos parece importante compartir. Uno no lo hace por dinero, uno lo hace porque lo tienes adentro. Es como si me habría salido la carpintería, hubiera sido carpintero, pero me salió esto. ¿Entiende? Y así pues. Así que yo creo que ahí está. De una buena crónica puede salir una película, una telenovela, una obra teatral, arte plástica, escultura, música, todo lo demás. Y hay buenos ejemplos en donde sí. O sea, ¿cuáles son muchas de las películas que vemos o obras teatrales? ¿Cuál es su origen? El origen ha sido un libro, una crónica, una historia. El hermano mío tiene el don de, cada vez que escribe un artículo, Hollywood lo compra y algunos llegan a la pantalla, buenos o malos o peores, pero bueno, demuestra la posibilidad de que una crónica escrita todavía pasa a todos los demás aspectos de la comunicación, o el periodismo, o el arte, que incluyen todas las formas que hemos aprendido a hacer para llegar al público y captar a la gente y influirnos en ello. Y entonces por eso digo que una narrativa como puede ser una crónica larga, rigurosamente reporteada y chequeada en The New Yorker o otro medio, sobre algún aspecto de nuestro mundo tan confuso y complejo, que se mueve tan rápidamente, ayuda a detenernos en el tiempo y penetrar un poquito en este globo que circula así. Lo tenemos que hacer, porque todos sabemos que el tiempo se nos va así. Y necesitamos de vez en cuando y regularmente pararnos, tomar una pausa y entender en dónde estamos, mirar por dónde cae nuestra sombra, meditar un poquito, tener libertad de pensamiento solo, sin otra influencia. Y a veces una buena crónica larga, de rigor, que sentimos que el autor o la autora es honesta al menos, nos puede cambiar la vida. Todos tenemos historias que hemos leído de jóvenes o que nos contaron nuestros padres que nos cambiaron la vida. Bueno, estamos en eso. Eso es no quiero decir con eso que es mi pretensión con cada crónica, no. Es como la opción en la vida de contar historias. Y algunos salen mejores que otros. Pero creo que un boletín informativo, un tweet te puede guiar te puede enquistar ahí el enlace para que vas y te leas o veas algo. Pero es nada más el señal de humo en la montaña. O sea, volviendo un poco a la metáfora de la gente indígena, es como el Twitter es el señal de humo o el tambor de antigüedad. Mira esto. Pero en sí no ofrece nada trascendental, ¿no? De momento.
al menos que empieza una generación de poetas fijos en los 140 caracteres de Twitter, que es probable. Pero yo creo que es eso. Yo creo que no debe ser propio de Estados Unidos o de New Yorker. Yo creo que cada sociedad necesita, y a medida que nos vamos globalizando, ¿no? Es importante para cada sociedad, para evitar justamente un poco la homogenización cultural, ¿no? La monocultura. Y creo que lo estamos viendo en América Latina sobre todo. Hay una tendencia de un grupo de la nueva generación de periodistas que justamente en el último decenio que ha intentado fomentar nuevos medios en donde justamente exploran nuevas narrativas. Todavía los círculos quizás están un poco limitados, pero a lo mejor siempre lo fueron. Pero por eso mismo yo digo que esa gran narrativa es importante, porque aunque el New Yorker solo lo lee 1 millón y no sé cuántos lectores más, de ahí salen historias que luego lo vean muchos millones a través de película o, qué sé yo, telenovela o teatro y otras formas de expresión más popular. Y entonces, si lo dejamos de hacer, nos convertimos sí, cada uno un boletín informativo, cada uno un robot, interesado nada más en nuestro espacito y lo que vemos aquí, nuestro. Ahora, John, que tocas el tema de América Latina, a ver, un tema que además pienso que, para hacerlo todavía más concreto, México está siendo importante. Se creó una reforma en telecomunicaciones y ahora se discute lo que llaman las leyes secundarias. Algunas de las cosas que aparecen, que va a ser muy difícil que no se puedan cumplir como tales, es quizá un cierto reordenamiento de la estructura de poder de los medios, ¿no? Que es también un fenómeno Argentina, Ecuador, Venezuela. Entonces se licitan 2 canales de televisión. Hay una cosa que se llama la dominancia, de los que tienen más del 50% del mercado ya no lo van a poder tener. Se va a crear una estructura de un canal de televisión, se dice, del Estado, con aspiraciones BBC, etcétera, ¿no? Y junto con ello, a lo mejor está la disyuntiva de cómo enfrentar las nuevas estructuras de poder de los medios, cuando quizás lo que van a hacer es aparecer como heterogéneas, pero van a concentrar aún más el poder. ¿Quién puede comprar un canal de televisión? Y segundo, también que colocan en este conjunto de ideas al periodista en una situación singular, ¿no? Trabajas en un medio en donde de repente dices algo y son tan grandes los consorcios televisivos y radiofónicos que seguramente le pegas a uno de sus intereses. Son bancos además que traen dinero de los mexicanos en Estados Unidos, son dueños del control. Hay por ahí un periódico que el otro día se sorprendió que Televisa se acaba de apoderar de la selección. Yo pensé que así había nacido eso. Pero muchas de esas cosas que pasan, ¿no? Entonces el periodista en esta estructura, reformulación con intentos muy genuinos y auténticos de que esto cambie, grupos ONGs que plantean cómo podemos transformar todo esto. Esta mirada que tiene que ver con México, pero que creo que se puede extender a otros países que están en dinámicas diferentes, tiene su complejidad. ¿Y cómo la ves? Y qué bueno que no fuiste carpintero. Bueno, en general me siento receloso con cualquier esfuerzo de limitar el espacio de comunicación o informativo. Y me parece obvio que los esfuerzos que vemos hoy en día tienen un origen ideológico, ¿no? Si fuera que, por ejemplo, el gobierno de Argentina, nada más para hablar de un caso, fuera totalmente pulcro y puro su reivindicación en contra de Clarín o otros monopolios con sus afiliaciones con X o Y sector, o bien corporativa o bien militar,
pasada, quizás uno sentiría más relajado ante el panorama, pero resulta que hay un sistema ahí en donde hay muy poca transparencia en lo que es la administración pública. La misma figura de la presidenta es alguien y su marido fallecido son gente que aparentemente, a todos los indicios, son que se lucraron en el poder. No a través de un fondo ciego, sino que a través de su cercanía con el poder. Y entonces, si ellos son los que, como misioneros, pregonando un cierre digamos, de los medios tradicionales ante un nuevo modelo, no me parece del todo confiable. Tampoco me fío demasiado en la alianza cívico-militar, que es lo que suele llamarse el ahora chavismo después de Chávez en Venezuela, donde consta a todos, incluyendo la mayoría de los venezolanos, que hay mucha corrupción. No necesariamente producto del chavismo, sino del petróleo, del colapso de su sistema y de las formas tradicionales de fiscalizarse a través de la revolución. O sea, cerrar a todos los canales, reprimandar también a los periodistas en público en estas peleas continuas que terminan por la confiscación del medio, no hace más que amedrentar a los periodistas, más allá de que si son tradicionales o no. Hay una cosa con las nuevas dictaduras son más bien democracias autoritarias, porque habría que decir que Rusia, para irnos del continente un momento, es un poco el modelo para muchos más. Hay alternancia, hay elecciones, pero es obvio que no es una democracia, ¿no? Dos hombres intercambian en el poder y uno en realidad es el rey, lo sabemos todos desde hace rato. Es un estado de seguridad que cuando no puede lograr sus cosas a las buenas, se los hace a las malas. Y eso es lo que ha hecho a los medios. Es el modelo para muchos países ex-URSS, ex-eje de URSS, en donde si bien tuvieron algunas virtudes, no entre ellas era la facultad de derecho o el Estado de Derecho para la mayoría de sus ciudadanos. Y para mí es muy problemático que si no hay un Estado de Derecho más o menos pleno y reconocido por una mayoría de sus habitantes, cualquier esfuerzo que va en contra de los medios por parte del régimen político es una amenaza a la libertad de esos ciudadanos y de la comunicación. No va en función del ciudadano, sino de los que ostentan ser los guardianes de esos ciudadanos. Yo creo que hoy en día con los iPhone, este no es mío, de otra persona, apareció aquí, aparecen por todos lados ahora. Sí. Hay una posibilidad de democratizar el ambiente, pero estos autoritarios, sea Putin, sea otros, se han dado cuenta de que con estos no hay mucha necesidad o sea, pueden dejar que el Internet funcione. Los ciudadanos pueden sentirse liberados y libres virtualmente, pero no tienen que hacerlo actualmente. Es decir, lo he visto una y otra vez en el mundo árabe. Recuerdo que en 2009 hubo algo en Irán llamado la Revolución Verde, en donde un montón de chicos con acceso reciente al Internet lograron
básicamente ir a las calles, organizarse en manifestaciones, y lo hicieron a través de Twitter y Facebook. Pusieron aparentemente a ese régimen cerrado, que tenía un dominio absoluto de la información desde la Revolución del 79, en aprietos. ¿Cuál fue la reacción del régimen? Matar unos cuantos estudiantes. Recuerdo que el segundo día de la revolución, unos hombres con hacha en plena luz de día, irrumpieron en el lugar más odiado por los islamistas, la Universidad de Teherán, y con hachas comenzaron a atacar a quien estuviera por delante. Mataron 5 o 6 alumnos, profesores, transeúntes por ahí, hicieron cosas horribles a no sé cuántos más y se fueron. La lectura mía entre una hora del acontecimiento era que eran paramilitares trabajando para el régimen con el fin de aterrorizar a los revolucionarios, a los manifestantes. No eran revolucionarios, eran chicos con intención democratizadora, pero sin violencia. Porque claro, entendieron muy bien el régimen de que con el Twitter y el Facebook, en minutos de los hachazos en la Universidad de Teherán, eso regaría a todos los demás por las calles aledañas. Poco a poco, con actos muy, muy dirigidos de violencia, esa muy sonada, y otros lograron hacer morir la Revolución Verde. A los 9 meses de esa Revolución Verde, yo fui a Teherán y yo tenía que caminar por las montañas 2 horas afuera de Teherán para encontrarme con alguien que admitiría con cara a cara ser miembro de la Revolución Verde en un bosque. Así. O sea, los regímenes han descubierto que eso es una cosa de doble filo. Déjalos hacer, pero nosotros también sabemos utilizarlos para reprimir. También estos sirven de aparatos de terror, o transmisores de terror. Por ejemplo, a eso iba. Y tú puedes contentar toda una población con sus juguetes. Bueno, los medios tales, esto no, está controlado por el Estado, tal. No, pero tenemos libertad aquí. Sucede que si no tienes fuerza para sustentar esa libertad, fuera de tu portátil, fuera de tu iPhone, no tienes nada. Eres como el hombre en solitario en el calabozo que está libre en soñar, ¿no? Pero que termina todavía dentro del calabozo. Yo creo que es otra disyuntiva de nuestro tiempo, que no sé si mucha gente lo están viendo como tal, pero hay un gran riesgo en esta especie de libertad virtual, que es virtual, y una gran distinción entre lo virtual y lo real. Sí. John, hay otra manifestación de la crisis de los medios en general, que es el cierre de corresponsalías y la retracción en particular en Estados Unidos, del reporteo sobre distintas partes del mundo. ¿Tú eres una especie en extinción? Siempre me salen con eso. Otra vez el dinosaurio que se tiene que defenderse. No, dijo airadamente. Claro. Creo que no, o sea, estoy aquí, ¿no? Creo que, claro, nunca han habido muchos. Sí, es cierto, hace unos años habían más corresponsalías, cierto, sin duda, en lo que es el mundo de los medios tradicionales, sí, está en jaque el modelo, han recortado mucho presupuesto, veo antiguos colegas brincar del barco en búsqueda de salvavidas, sean, ONGs, empresas propias, academia, algunos curiosamente en
como analistas de seguridad. Curioso. No sé lo que hacían realmente todos estos años, ahora me surge la duda. Y unos cuantos en la ONU, fíjate. Algunos con ONGs. Interesante porque a la lupa del tiempo puedes ver más o menos lo que eran sus motivaciones, quizás de toda la vida, ¿no? Algunos quizás sea por dinero nomás, pero en otros casos son más bien inclinaciones filosóficas. Sin duda no hay muchos y sí, soy uno de un grupo pequeño. Lo mismo es, y tengo que decir, porque creo que es una reflexión relacionada con los famosos corresponsales de guerra. O sea, ya quizás no son tanto corresponsales, sino voluntarios. En Libia y en Siria, pero en Libia yo era uno de los muy pocos veteranos ahí. La mayoría eran chicos que o bien mandaban con sus iPhones de buenas ganas y fotos o imágenes o artículos a un mundo en donde el modelo económico ya no estaba ahí y no les paga casi nada. Hay chicos que prácticamente se sustentan solos. Muchos son solidarios, varios comparten pisos si es que hay piso por compartir, pero cuando te digo 50 euros, $50 para un artículo o unas imágenes por las cuales han arriesgado la vida, es un abuso muy grande. Y no es justificable que no tenemos plata cuando lo compras. Entonces, pero a lo que iba es que a pesar del flujo de chicos nuevos, de la desaparición de antiguos, en toda mi experiencia de ir a cubrir conflicto, nunca ha sido más de como 70 personas de todas las nacionalidades. Excluyo aquí quizás sonidistas de los grupos de televisión. Estoy hablando, digamos, gente que van una y otra vez y que de todas las nacionalidades, ¿no? Y que son de esa especie o tribu que lo cubren. Nunca han sido, quizás 100, y a lo mejor me equivoco en 20, pero por ahí va la cosa. Nunca ha sido más que eso. Imagínate si esos 100 personas, de los cuales por lo menos 10 que yo conozco han muerto violentamente en los últimos 3 años, y 8 más están actualmente secuestrados. Imagínate si todos desaparecerían. Imagínate que no hubiera ningún corresponsal o nadie que les mandara nada. ¿De dónde recibirías la información? En Reforma o Excelsior o El Espectador o La Nación o no sé qué. La noticia de lo que pasa en Siria, por ejemplo. Es que no nos interesa Siria. Bueno, ok, está bien. Es un lujo decir eso. En un mundo globalizado en donde hay un hoyo negro que chupa todo alrededor y podría, yo creo que ya no, pero tiene y ha tenido todas las posibilidades de ser el conflicto que podría llevarnos a una especie de tercera guerra mundial. Por eso es importante, por eso no podemos estar al margen, porque no vaya a ser que se ocurra, pero imagínate si un día hay una tercera guerra mundial. Ustedes aquí en México, por más que ha brotado allá, quisieran estar al tanto de lo que pasa, ¿no? Por eso tiene cierta importancia. Los boletines informativos yo creo que ya no nos dan, se convierte en ruido blanco. Otras bombas suicidas esta mañana en Bagdad. ¿Quién aquí pestañeó ante esa noticia? ¿O lo sintió? Nadie. No solamente porque son iraquíes y no son mexicanos, sino porque ya eso está ahí. Ya lo tenemos puesto en un nudo, un paquete y está. Irak es un desastre, pero no nos afecta a nosotros y por ende ya no hay interés noticioso en aquel. Entonces, yo diría que más bien por ahí
por esta cosa cíclica de inatención que todos tenemos que reconocer por parte de nuestra relación con los medios es lo más problemático. Y a través de toda mi carrera es lo que ha sido, que esta región está de moda ahora y el otro no. Yo recuerdo que antes de Ruanda no podías interesar a ningún medio en Estados Unidos sobre África, hasta que sucedió Ruanda y en que liberaron a Mandela. Más o menos esas dos cosas, por un lado la noticia más nefasta del mundo y por otro quizás una de las más esperanzadoras, ha cambiado un poco el chip en Occidente en cuanto a la política alrededor de ese continente. Entonces hay muchas flaquezas y razones por las cuales criticar digamos, a la forma en que hemos tenido construido esta cosa que llamamos los medios o el periodismo. Pero justamente ahora que está en aprietos es una buena manera, es una buena coyuntura para reinventar o improvisar y ser emprendedor y quizás establecer pautas nuevas, pero necesitamos un público que nos acompañe. De momento están todos embobados con estas cosas. Entonces, vamos a ver, pues, no sé. A ver, yo concluiría de mi parte lo siguiente, John. En el caso del ejercicio periodístico, algunas realidades son más abrumadoras que otras, ¿no? Por ejemplo, Colombia vivió directamente todo el tema del narcotráfico, no lo ha dejado de vivir, ¿no? Pero lo vive en una dimensión distinta, ¿no? Que no mucho menor. México ha tenido, en algo que estás tú al tanto, un problema sistemático en el ejercicio del periodismo. Y quizás no pensemos necesariamente en las grandes cadenas, ¿no? Sino en los periódicos de los estados, de las pequeñas comunidades, en donde hay esta dualidad de que el periodista en algunos casos se acerca mucho y al acercarse puede acabar de cómplice. Y hay otros casos en que el periodista nunca se acerca, sino más bien se informa y acaba muerto. A ver, todo este terreno de la defensa de los periodistas, las organizaciones que han estado trabajando en defensa de los periodistas, ¿qué alcanzas a ver en este rango? Yo diría que, ¿qué será? ¿De Colombia, México, en algún sentido Venezuela? Mucho menor, ¿no? Pero digamos, en términos violentos, yo diría que Colombia, México, quizás Centroamérica, ¿no? Ahí pienso en Honduras un poco, pero básicamente serán estas dos naciones, ¿no? Índices de homicidio, Latinoamérica es la región más violenta en el mundo. El índice de violencia y criminalidad gana la corona. O sea, y justamente los países de Centroamérica son los en donde más gente se matan, más impunidad hay. Yo creo que, a mi juicio, a consecuencia directa en la que quedó la región después de las guerras civiles de hace 20 años, la impunidad total, un poco el modelo español de transición que fue adoptado en América Latina con consecuencias nefastas, ha hecho de que hay sociedades con aspectos sociópatas, ¿no? En donde pasa todo pasa y el que mató total y qué pasó y ya, entonces se sigue matando. Y ahí la prensa está muy agredida. En Honduras matan a periodistas como ovejeros matan a ovejas. No pasan 3 o 4 días sin que matan a otro. Aquí en México también. No sé si aquí ustedes son los que más asesinan a periodistas ahorita. Sí, puede ser. No quiero decir ustedes, pero... No, pero... Pues, o sea, vuelve a lo mismo, vuelve a lo que es la falta de Estado de Derecho y perdona que no, o sea, suena como una especie de crítica con abanico amplio, pero vamos a Honduras, para no hablar de México. O sea, golpearon a Zelaya, lo mandan, puede haber sido un patán Zelaya, no me consta, pero lo golpearon un grupo de empresarios ligados con una parte de los militares.
Desde entonces han matado no sé cuántos periodistas. Hay un vínculo directo, aparentemente, entre el grupo que está en el poder y vinculado al poder y que sustentan al poder y que ha hecho que Honduras también sea un narcoestado, y el hecho de que tantos periodistas mueren, quizás por las mismas razones y de las mismas formas y con los mismos atenuantes que aquí en México, que algunos sirven al narcotráfico porque no les queda opción o porque son parte de esa vida, o porque son periodistas intentando hacer el papel de periodistas en un lugar donde no hay Estado de Derecho que los ampara y que los protege. O sea, matan a periodistas en estados en donde no hay Estado de Derecho. Rusia, México, Honduras, el Congo, Somalia, Pakistán, Afganistán, Irak. No matan a periodistas en países en donde hay procesos policiales, ilegales y judiciales que fiscalizan, que arrestan a los responsables y los meten en la cárcel. Es así de simple. O sea, entonces, ante este panorama tan desolador, hace falta que mayor incorporación cívica, pues, y un cambio radical en torno al procedimiento social por parte, sobre todo, de la oficialidad de los países. O sea, es obvio, o sea, que ¿quién me decía que aquí en México de 10 personas asesinadas resuelven 1 o quizás es 100 y resuelven 3 o algo así? Cuando el criminal se siente impune, sigue actuando. Es así. Creo que soltaron uno hace poco, ¿no? ¿Quién? Caro Quintero. Qué buena señal para los demás, ¿no? En fin, México es un país muy complejo y opera en diferentes dimensiones. Una parte que sí respeta los derechos humanos y que busca un Estado de Derecho, y otra parte del mismo sistema que lo mina en cada momento y que lo socava en cada momento. Y eso no está resuelto. Y hasta que eso está resuelto no puede haber un periodismo que opera libremente en este país, obviamente. Habrán sectores absolutos no tocados por los periodistas. O sea, cuando preguntan, ¿y cómo cubres a la guerra del narco? Es que no se cubre. Toman fotos de los muertos y ya está, ¿no? ¿Cómo cubren al narcotráfico en Honduras? No lo cubren, pues. No lo cubren. Nadie lo cubre. Yo tengo un amigo que fue asesinado en El Salvador, entre varios amigos que he tenido asesinados en los últimos años. Uno era un franco español que lo conocí en los días de la guerra civil en El Salvador. Él se quedó enganchado con el tema salvadoreño y volvió e hizo un documental entre los Mara, entre los pandilleros. Se estrenó en Cannes, él estuvo ahí y decidió fatalmente volver a El Salvador y seguir filmando un poquito más. Hasta que 5, entre ellos gente que él conocía, lo llevaron en un carro y le tiraron balas en la cara, quemarropa, ¿no? Han pillado no sé si 3, no sé, han pillado a los asesinos, pero 3 o 2 eran policías. Los asesinos eran policías. Así como sería el mismo caso acá, ¿no? O sea, hasta que se puede distinguir bien entre lo que es un policía y un criminal, están perdidos. El asunto migrante, ¿qué te dice? El asunto migrante. Sí. En el sentido de la cobertura periodística ahora con los temas de migración, que también son un gran problema. Está tan relacionado con lo otro que no deja de salir del hoyo, ¿no? El asunto migrante. Creo que han habido esfuerzos grandes y buenos desde México, así como esfuerzos valientes en, a pesar de todo, cubrir el narcotráfico de la manera posible,
algún recurso, y quizás el recurso más excelente y visible son las crónicas. No estoy hablando ahora del morbo, del tabloidismo, sabemos que hay mucho, pero de algunas crónicas que elevan un poco y dan más posibilidades a los periodistas en cubrirlo. Y ha habido esfuerzos valientes de cronistas, de reporteros y de canales de televisión documentalistas en cubrir el tema de la migración. Creo que eso, quizás ante la imposibilidad de cubrir el narcotráfico, es donde hemos visto una gran mejora aquí en México y en Centroamérica. Muchos se han volcado a un tema que es ineludible y ha sido marginal durante demasiado tiempo, pero que a partir de quizás el masacre de los migrantes en la frontera y otros casos demasiado notorios, se ha puesto sobre tapete. Un poco quizás como Ruanda para África, ¿no? Y eso, por trágico que sea, es muy saludable. Yo creo que ahí sí veo un gran esfuerzo, un gran empeño y buena conciencia, buena voluntad. No sé, o sea, no estoy aquí como para medir, poner en tela de juicio la calidad o si lo están haciendo mejor los medios nuevos o los medios tradicionales. No me consta, pero en términos generales es lo que diría yo. Nos quedan unos 15 minutos para recibir algunas preguntas de la mesa. Darío. ¿Tú no quieres preguntar nada, Darío? Allá levantaron la mano. Ah, bueno. Sí. Ahí va. John, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo visualizas tú el papel de los periodistas como gremio frente a las empresas? Porque particularmente en México se ha venido debilitando esa relación de los propios periodistas. Los sindicatos van desapareciendo. Es un gremio cada vez más solitario, dividido. ¿Qué expectativas le ves a un gremio así, cuando han proliferado las escuelas de periodismo en sentido opuesto? Sí, bueno, estoy de acuerdo. O sea, los gremios, no solamente en el periodismo, sino como que ya pasaron de moda, ¿no? O fueron captados por los gobiernos y hecho parte, como un anexo al poder a través de los últimos 50 años. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en muchas otras partes. En los años de la privatización, el thatcherismo y el mercado libre, vimos la destrucción de los últimos sindicatos tradicionales, sobre todo los que tenían cualquier tinte político. O sea, ya hay un mundo sin sindicatos. Y estamos casi volviendo a aspectos sociales no vistos desde el siglo XIX en un país en un mundo en donde siguen habiendo niños que tejen alfombras así en Pakistán, que lo compran acá, siguen habiendo esclavos en Brasil, y ahora hay oligarcas en Rusia, ¿no? Y quizás otros países también, más de este lado, gente que son dueños de todo, de demasiado, y que ahora vienen como hasta en Estados Unidos, vienen como los salvadores de lo nuestro, ya que no hay gremios para defender nuestros intereses. Vendrá un que otro filántropo, llamarle oligarca, llamarle filántropo, billonario, que decide tirar unos cuantos peniques a este o para solventar el periodismo tal, porque le gusta este diario. Y así, porque ya tiene 17 Lamborghinis y se hartó porque no hay más colores, comprará el Washington Post o comprará
no sé qué. Solventará a Greenwald, uno, el que inventó eBay. No sé, mañana será no sé quién. Y hay los que llevarán todas sus riquezas a la tumba y entre ellos el 3% que deciden hacer algo que les creará más legado al irse. Y para algunos será solventar la cuestión esta, el dilema nuestra de tener espacios cívicos, periodísticos, no vinculados con el gobierno de tal o las firmas y compañías que van transmigrando a hacer otras cosas o en extinción. O sea, pero así como el gran capital fue lo que sustentó quizás la era de los grandes diarios escritos en América Latina, hasta ahora no lo vemos, pero a lo mejor veremos por lo que está ocurriendo en Estados Unidos y otras partes, que serán los grandes capitalistas o plutócratas. Otra palabra, otro término que yo creo que volverá a estar de moda. A solventar a los nuevos, a los que crearán nuevos medios. Y quizás a través de las generaciones volverán a democratizarse y hasta tener quizás sindicatos, pero de momento no. Esto es sálvese quien pueda. Tengo aquí una pregunta de Esteban Ilía desde la revista Nexos. O sea, ya que hablaste de un nivel de conversación más bajo por los iPhones, ¿qué opinas de sitios como BuzzFeed? ¿Reduciremos todo a listas en el futuro? ¿Al qué? ¿Reduciremos todo a listas, a la creación de listas en el futuro? Pues ojalá que no, por todo lo que he dicho, ¿no? Estamos en un mundo en donde cabe brisa, cabe días calmadas y cabe tormenta, pero que nos ha agarrado la tormenta y no hay espacio de momento para más nada, ¿no? Que es lo que hace falta. Yo a veces no tengo más opción que veo los titulares ya, y creo que eso ocurre a muchos nosotros. En ese sentido estamos cambiando, nuestra relación con los medios y con la información está cambiando. Lo que no ha cambiado en el caso mío, por ejemplo, es mi forma de escribir. He adaptado y agregado a mi forma de explayarme he agregado algunos aspectos nuevos para adecuarlos a las diapositivas nuevas. El tweet, el blog, qué sé yo. Pero yo los veo como valor agregado a lo que hago. Sigo haciendo lo que siempre he hecho. Y con tal que hay gente que lo lean, habrá un lugar para mí. Y si no, no sé. Seré carpintero. No. Sí, espero que no sea todo de lista. Sí. ¿Alguien más? Sí, sería muy deprimente. ¿Alguien más? ¿Voy yo? Sí. John, a mí siento que sí estás batallando un poco con la nueva narrativa y me regreso a tu comentario porque tal vez no le entienda, ¿no? Y de ahí que no esté de acuerdo. Pero mi pregunta es sobre... La nueva narrativa. Ahí va. Si no lo entendí mal, dijiste, el periodismo narrativo es la madre patria de la comunicación, ¿no? Sí. Bueno, es lo que me salió en ese momento, sí. Ah, bueno. Sí, yo creo que sí. Ok. Porque pues, y sí, lo sí está muy raro, ahora, ¿no? sí. Sí está muy raro. Vaya, tal vez volver a tocar, porque creo que lo que sí está en este proceso de revisión del estado del periodismo es exactamente la narrativa, ¿no? Y yo disfruté mucho el texto de Diego Enrique, donde entrevistabas a un set, ¿no?
Entonces creo que la narrativa que tú, digamos de manera más tradicional, si le queremos llamar así, ante unas nuevas maneras de allegarse de información, pero creo que valdría la pena regresar. Y la pregunta concreta es, si esa narrativa que tú dices que es la madre patria está, digamos, ante una necesidad de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la narrativa que tú haces en esos textos tan maravillosos del New Yorker también empieza a tener en todas estas plataformas otro tipo de narrativa. Y no estoy tan seguro si esa narrativa a la que tú le llamabas la madre patria esté en un proceso de acoplación o acoplamiento a este nuevo panorama que son medios digitales, más velocidad, etcétera, etcétera. ¿Pero cuál es la pregunta? Si esa narrativa se puede flexibilizar e incorporar al nuevo, digamos, narrativa más digital, más veloz y no con ese tiempo con el que tú general trabajas. Pues, no sé, como he dicho ya unas cuantas veces, o sea, yo sigo haciendo lo mío, hago como 3 o 4 crónicas grandes al año, todavía la gente los lea. Estoy aquí por esas crónicas, no por los blogs que he escrito en los últimos 2 años, ¿no? Y no por los tweets que he mandado, creo. De hecho, como dije varias veces, o sea, a mí me interesa encontrar todas las formas. No quiero quedarme atrás, por ejemplo, y aunque yo tenía cierto recelo en finalmente incorporarme a, por ejemplo, Facebook, que lo encuentro de hecho una especie de vitrina un poco pueril todavía, y Twitter aún más, que lo veo ya su utilidad de señalamiento, pero más nada, o de titular, ¿no? Encuentro que todavía la crónica, escrita o visual podría ser, o audio, con los componentes de una historia tradicional, bien contada, sigue siendo el fuerte, no solo mío, sino yo creo que sí, sigue siendo un poco el norte de muchos periodistas, y creo que es la madre patria del periodismo. En el siglo XIX, muchos de los diarios, quizás su época dorada, incluían cronistas en su elenco, y no era solamente boletines informativos o resúmenes, ¿cómo los llaman? Agregados, no sé, de lo que han dicho otros, sino, y es cierto, obviamente, que no hay un modelo económico para sustentar a tantos corresponsales, pero siguen habiendo unos cuantos, emergen otros dentro de sus propios países, que pueden ser corresponsales de su propia realidad a través de las diapositivas que sean. Yo no creo que el hecho de que no esté en papel cambia necesariamente la forma de la narrativa. Si fuera así, ¿cómo explicarías que está aquí en América Latina, muy palpable desde hace una decena de años? O sea, a la par con la introducción de Internet y su aparente monopolización de todo, ¿no? O más bien sustitución a los modelos tradicionales, la irrupción en escena de un sinfín de nuevos medios que justamente se dedican a la crónica o el long form, el formato largo. Cada país en América Latina tiene una revista o un medio o más que busca explorar el mundo a través de esta forma. Yo no lo veo en vías de extinción, sino en vías de desarrollo. Así que, pues yo diría que sí, reafirmo lo dicho, pues. Sí.
Buenas tardes. Hace unos momentos Ricardo Rafael nos decía de que tenemos un pie en la ciudad real y otro pie en la ciudad virtual, lo cual haría ancho este mundo periodístico. Pero en realidad parece que hay un fenómeno de precariedad porque todo se va haciendo más chico. Hay gente quien dice que la salida a la crisis son el periodismo de nichos, ¿no? Pues a ti te gusta esto, puedes ir a un sitio como politico.com, ¿no? Tú quieres ver periodismo de datos, puedes ir a ProPublica, ¿no? A ti te gusta el periodismo narrativo, pues puedes ir a este sitio, ¿no? Pero en la medida en que estos sitios se hacen más chicos, sus ingresos son menores, pagan menos a los periodistas, a los fotoperiodistas, y acaban, como lo decías hace unos momentos, John, vendiéndose las fotografías y las crónicas de guerras por $50, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos finalmente en este fenómeno de precarización y de esta aparente salida que son los sitios o el periodismo de nicho, ¿no? Está por verse, pues. O sea, esto no ha terminado. Estamos en plena transición. Y, no, o sea, lo he dicho antes y creo que me toca repetirlo. O sea, estamos como en la edad de hielo. Algunas especies sobrevivirán, muchos se extinguirán. Y no sabemos cuáles van a ser. Si seremos los mamuts o los cocodrilos, qué sé yo, ¿no? Los cocodrilos obviamente sobrevivieron, los mamutes no. Y así. No sé. Es obvio que el Internet impone el periodismo de nicho como predilección, así como el satélite, el televisión a satélite por cable. Puedes ver ahí un predicador de Arkansas y en el siguiente canal porno, en el siguiente canal una telenovela de Nigeria. Hay de todo. Lo mismo pasa en el Internet y eso no está resuelto todavía. Se resolverá en nuestras vidas y quizás en los próximos 10 años habrá un modelo nuevo que sea sostenible para algunos y para muchos no. Y volveremos a lo que siempre fue el periodismo. La mayoría muertos de hambre con una mano delante y otra atrás y unos cuantos acomodados. Y un sinfín de otros llamándose periodistas que no son. Pero que tienen un iPhone o porque son el jefe de relaciones públicas en una corporación. Y así vamos. Pero no tengo la solución económica. Como te digo, desde que Jeff Bezos compró la Washington Post, es obvio que, y ahora el tipo de eBay, Omidyar, no sé qué, va a financiar al periódico Greenwald o al canal Greenwald. Vamos a ver, yo creo que esta es una vertiente nueva, que era de esperar, que quizás el primer tiro al aire anunciándolo era el que era, no sé cómo se llama el tipo, pero el oligarca que financió a ProPublica, que es una... No, Soros no, otro. Soros obviamente ha sido quizás un gran contribuidor al empuje de la libertad de expresión, pero ahora les toca a otros a comprar y a sustentar medios. De hecho, el New Yorker es parte de una cadena, de un consorcio mediático. Algunas de las revistas son sostenibles y otros no tantos. El New Yorker nunca ha sido un medio en sus 80 y pico de años de vida que ha sido demasiado rentable. Creo que en un momento lo fue, pero es como la joya en la corona de cualquiera que le es dueño y propietario y lo sustenta. Vale, o sea, pierde menos en un año de lo que vale la cuarta parte de un Cézanne en remate en Sotheby's hoy en día, así que no es mucho. Yo creo que hay razones para ser optimista. Aquí hay una pregunta escrita para Johnny Javier. ¿Cuál es o debe ser el futuro de los medios públicos? ¿Qué sentido público? Como luego dicen, no me toquen ese falso.
A ver, yo creo que, digamos, el futuro de los medios públicos debe de tener como un lugar de asiento, ¿no? Genérico no lo sé. Sí sé lo que veo y lo que uno alcanza a tener la dimensión en México. Cuando hace algunos años, ya varios, ahora sí, se vendió Televisión Azteca, antes Imevisión. Cuando se vendió Televisión Azteca, quien era secretario de Hacienda soltó una frase buenísima que al paso del tiempo a mí no se me olvida, porque dijo, bueno, si hubiera cualquier tipo de irregularidad de los nuevos dueños, les bajamos el switch. Como ven, al paso del tiempo, esa televisora le bajó el switch al Estado, bueno, no al Estado, pero sí al gobierno. Una vez dijo que ¿para qué queremos la democracia? Yo lo que creo de esto es lo siguiente. Yo creo que no hay una conciencia en el gobierno mexicano ni en los legisladores del papel de los medios públicos. Lo que pasa es que los medios públicos a lo largo de mucho tiempo han acabado por ser extensiones de los gobernadores que necesitan cámaras para la primera comunión de sus hijas. Y entonces cuando se pierde el sentido del papel del medio público como tal, pues se pierde el sentido de los medios públicos. Los medios públicos, creo que ahora quisiera ser optimista con el tema de las leyes secundarias, de la reforma en telecomunicaciones, pero los medios públicos tendrían que tener una autonomía, tendrían que ser organizados en los estados. Les quiero decir que casi todos los estados de la República Mexicana tienen sistemas de radio y televisión con coberturas estatales, o sea, se alcanzan a ver de una manera plena a través de procesos de televisión abierta, no son televisiones que se tenga que pagar por ver. Y yo creo que el asunto está en la toma de conciencia de los propios legisladores. O sea, si hay medios públicos que merecen ser centro de información y resulta que pues las televisoras privadas se convierten en extensión de oficinas de la presidencia o de las secretarías de Estado, es muy difícil poder incluso en ese sentido compartir, no tanto por querer ser parte de ese proceso, sino por fortalecer el proceso de los medios públicos, que los medios públicos fueran verdaderamente como el centro. Una de las declaraciones más importantes de Obama de los últimos tiempos, que tiene que ver con Siria y qué es lo que estaba pensando con Siria, no se la hizo a la CBS, NBC, a CNN o a Fox, se lo hizo a PBS. Lo que quiero decir es que debe de generarse estos procesos de toma de conciencia del papel de los medios públicos, no tanto por ningún motivo para que sean extensiones de gobierno, porque deben de funcionar autónomamente, pero creo que viene ahora con la reforma en telecomunicaciones una posibilidad muy grande en las leyes secundarias de que los medios públicos a través de un organismo descentralizado puedan tener esta autonomía que les permite una representatividad, no que les permite extensión de otros. Hay ejemplos muchos en el mundo que creo que en este momento estamos como para pensarlos. Hay medios de comunicación públicos mexicanos con una cobertura maravillosa y yo creo que este es un momento, me parece que estamos ahora sí, si me lo permiten, en el momento de decisión de aquí a diciembre, a ver si se logra a través del legislativo pensar esto como un centro de competencia y de alternativa, una más que deban de tener los televidentes, porque yo creo, incluso retomando lo que dice John respecto al tema del futuro, pues sí, digo, en México, por ejemplo, pues nadie puede perder de vista el papel del internet y de pues del Facebook, pero la televisión sigue estando en todos lados. Entonces la clave es pensar qué hacer con eso, ¿no? La televisión sigue siendo ese gran medio de comunicación en donde pues más del 60-70% pues no tiene acceso al pensamiento del Facebook, etcétera. Y entonces ahí cuando se mete el Canal 2, que como dicen bromeando, el Canal 2 tiene rating hasta cuando está pagado, ¿no? O sea, es un poco esta vida que tenemos que pensar, y por eso yo pienso que una alternativa son medios públicos, y yo quisiera ser, a lo mejor me estoy viendo demasiado optimista, ¿verdad, Daniel, con el tema de la reforma, pero las leyes secundarias son claves, a ver si no, ojalá ahorita que están en San Ildefonso lo piensen, ¿no? Porque sí creo que para el futuro las leyes secundarias van a ser claves del futuro de los medios de comunicación. De nada va a servir ese bonito texto de la reforma en lo general si no baja a todo lo que tiene que ver con derecho de réplica, periodistas, bueno, es decir, en algún sentido reinventarnos, en todos los sentidos. Yo siempre he trabajado en medios públicos,
una que otra vez en otros lados, y sí digo que uno sabe que son patito feo, pero es ahí en donde está, porque a lo largo de mucho tiempo han creado, han construido los medios públicos en México, y a lo mejor se ha perdido de vista, generaciones y generaciones de periodistas, sonidistas, directores de televisión, y pues yo nomás lo hago como pregunta ociosa, ¿no? Si recuerdan Imevisión, acuérdense de Imevisión y díganme dónde están todos los que estaban en Imevisión, ¿no? Resulta que si eran simpáticos, si eran buenos y si tenían rating, pues ¿qué pasó, no? O sea, ahí faltó mirada, es una pena del gobierno de Salinas, de entender este gran paso que se podía dar de pensamiento de futuro. Y ahora yo creo que hay alternativas, estas alternativas están dadas ahí, lo que yo alcanzo a ver por la pregunta que hacían, yo alcanzo a ver que ahí hay en este momento una posibilidad. Vamos a ver si se logra concretar, que sería el gran asunto, ¿no? Que se lograra concretar, y para eso, pues si los maestros reclaman, pues yo no veo por qué no reclamemos del futuro auténtico de los medios públicos, ¿no? Hago eco a todo lo que dijo Javier. No. Aquí fírmalo. Nada más agregaría que, de hecho, la BBC es una institución, por ejemplo, quizás la más famosa de los medios públicos en el mundo, a nivel mundial, ¿no? Y que ha logrado esa increíble credibilidad, o sea, ha tenido sus momentos flacos, los ha tenido hasta inclusive recientemente, pero se ha mantenido debido a una política de Estado que se ha mantenido más o menos constante, que es no entrometerse en la política del canal, no, del medio. Y también ha sido una escuela en varias generaciones de periodistas ingleses. Ya los medios privados son bastante opinionados, ¿no? O sea, cada cual tiene su tinte. La mayor amenaza a la BBC en los últimos años vino hace poco de Rupert Murdoch. Y llegaron bastante cerca a minar la credibilidad y a intentar apoderarse de los espacios que se ocupa a la BBC, e inclusive de fragmentarlo, de comenzar a privatizar partes de la BBC, hasta que estalló el escándalo oportuno, diría yo, del espionaje industrial que hacía y el chantaje que hacían los medios más tabloidistas del consorcio Murdoch, que demuestra un poco lo que es el riesgo cuando un grupo monopolio mediático llega a tener demasiado poder, y ha sido cortado de alas y un poco y puesto a un lado. De momento sigue teniendo mucho poder, pero no tanto como estaba a punto de tener. Y sí, bueno, ahí podría seguir, pero ya lo he dicho todo. Lo mío era anecdótico, nada más quería señalar esta experiencia reciente de la BBC. Sí. Buenos días, mi nombre es Raúl Díaz, soy de Revista Zócalo. Bueno, en México hay una uniformidad en los periódicos en términos informativos y también una obsesión del gobierno por controlar la televisión en esa misma materia, en la informativa. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre esta situación que sucede? No, nada, es un desastre. Es un desastre completo. Ya Darío lo apuntaba también en su intervención, es algo que tenemos que comenzar a discutir. Espero que digamos, no solamente se quede en el nivel de la especulación, sino que podamos ofrecer pruebas más contundentes acerca de esta manera en que sobre todo este gobierno está controlando la información. Dejamos de hablar de narcotráfico, cuando justo en el sexenio anterior era el tema que nos ocupaba, y como decía Darío, pues también las primeras planas en los periódicos demuestran que algo está pasando. Entonces sí es una discusión que me parece muy importante tener. Voy a leer un par de preguntas de aquí para... Las dos tienen que ver, estas preguntas se pueden juntar y tienen que ver como la diferencia entre objetividad e imparcialidad.
y que es lo primero que discutimos, y alguien más pregunta sobre el papel que juega la publicidad del medio en la parcialidad o imparcialidad del medio frente a la cobertura de ciertas cosas. La objetividad es como decir que crees en el cielo, ¿no? Es como el norte máxime, la utopía no alcanzable, ¿no? No tiendo yo no a hablar de objetividad, porque ningún ser humano lo es, ni los jueces lo son. Intentan serlo utilizando su conciencia para lograr imparcialidad. La imparcialidad es, y aunque eso es, yo creo que eso inclusive es algo que no logramos nadie todo el tiempo, y quizás, y en eso, ahí sí estoy de acuerdo en algún aspecto con Greenwald, que dice que nadie es imparcial, y entonces deberíamos dejar de apariencias y simplemente decir las cosas por lo que son, que la imparcialidad no ha ayudado a nadie y que es falso. Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo sí he hecho esfuerzos para ser imparcial en temas difíciles, a pesar de mis prejuicios, mis conjeturas, mis lecturas previos, mi cultura propia, todo el bagaje con que cada uno venimos a un tema, ¿no? Pero si no haces el esfuerzo de ser lo más imparcial posible, nunca vas a dar una vitrina, una posibilidad de cambiarte la mente y las percepciones tal o cual persona o sector, ¿no? Yo creo que la mejor manera, en mi experiencia, de ser imparcial es intentar vivir el pellejo de los demás, no aferrándome o no aferrándose al bagaje propio. Y la única manera de hacerlo es compenetrar en las vidas de los demás, intentar ser abierto, y luego, por supuesto, uno toma su criterio, toma sus juicios y imbuye el texto o el despacho que uno finalmente publica, pero al menos creo que el esfuerzo tiene que estar ahí. Que sea un tono ecuánime es al gusto y el estilo del medio. El New Yorker utiliza un tono muy flegmático, quizás el más flegmático, más imparcial de los demás medios. The Economist, por hablar de un medio semejante en cierto aspecto, no ostenta la imparcialidad. Es un medio que se distingue por su rigor y la buena calidad de sus informantes, de sus periodistas, de su análisis, que si bien no es santo de mi devoción siempre en su forma de mirar al mundo, es inteligente, y aunque tiene opinión, y no me siento que me están insultando la inteligencia, ¿no? Que lo logran muy pocos. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál fue? Sobre el papel de la publicidad en la... Yo sé que en muchos medios el factor de quién financia el medio es clave. En América Latina siempre ha habido esta cosa de que tanto espacio pagado por el gobierno y cuando no, el medio se cae. Es la forma de chantaje político de los gobiernos en muchos países, no solo aquí en América Latina. Fíjate que yo nunca, y quizás sea un privilegio, o sea, he trabajado para medios en su mayoría privados, casi siempre como freelance, pero en los años que he estado con The New Yorker, que sí, es privado y tiene sus anuncios, nunca me he fijado ni me he puesto a fijar mucho en quiénes son los propagandistas, o sea, los anunciantes. Y eso es porque me siento autónomo, o sea, no hay intromisión por parte de Gucci a que influye mi cobertura sobre Libia o ¿no? Pero quizás no sea el caso de
Le Figaro, un gran periódico francés cuyo dueño es Dassault, un gran conglomerado armamentista, ¿no? Quizás no lo sepa mucha gente, pero así es. Tiende a ser conservador en su cobertura. Y así vamos, ¿no? No sé. Javier, John, muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada esta mesa. Vamos a tomar un descanso de unos 5 o 10 minutos y después vamos a la mesa. Democratización de los medios. Uno de los grandes temas tiene que ver con la democratización de los medios, la revisión profunda y amplia en este país de las condiciones legales para que se desarrolle la competencia en los medios, para que los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo en libertad, para que los ciudadanos accedan a los servicios de tecnologías que están hoy marcando a las sociedades y a las democracias también. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. 11 TV México del Instituto Politécnico Nacional. 53 años haciendo TV. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Es necesario regular a tales medios a través de una democratización de los mismos. El acceso a la información veraz es un derecho del ciudadano. I always say a media network. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido. CIDE 132 es un grupo conformado por alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas.